Buenos días, compañeros. Buenos días, biólogo. El tema que nos vamos a hablar el día de hoy es evaluación de la calidad de huevos y juveniles de la tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, de diferentes criaderos comerciales. A continuación, mi compañero. Ya. Introducción. Un suministro adecuado de huevos y larvas de alta calidad es uno de los principales desafíos que enfrenta la industria acuícola de la tilapia. La mayoría de los estudios realizados con la calidad de los huevos y las larvas de tilapia se centran en la nutrición de reproductores, ya que una dieta adecuada de las hembras de reproductores promueve el desarrollo gonadal y el rendimiento de los huevos de las larvas. Sin embargo, algunos estudios indican que la calidad del huevo y el desarrollo de las larvas se ven afectados por la variabilidad genética de los reproductores. Los procesos endogámicos resultantes de la introducción de pequeños reproductores de la misma fuente pueden dar como resultado huevos y larvas de menor calidad. Siguiente. Objetivo general: evaluar la calidad de los huevos y juveniles de la tilapia del Nilo de reproductores de 3 criaderos. Objetivo específico: analizar el área y el volumen de los huevos de la tilapia del Nilo de diferentes criaderos, calcular la tasa de crecimiento específica, índice de conversión alimenticia y supervivencia, analizar el peso húmedo, el tamaño, el número y la tasa de eclosión de los huevos de la tilapia del Nilo. Siguiente. Grupos de adultos de la tilapia del Nilo: 250 hembras y 50 machos usados en México por cultivadores de tilapia. Fueron obtenidos de 3 criaderos comerciales. Después de la aclimatación, 15 peces de 297,03 más menos 36,28 gramos, 5 machos y 10 hembras de cada criadero. Fueron seleccionados, pesados, etiquetados y ventralmente con microchips, y distribuidos en un tanque circular de 7,3 metros cúbicos de capacidad. La temperatura del agua se mantuvo a 28 más menos grados Celsius. Cada semana se renova el 30% del volumen del agua de todos los tanques. Los peces fueron alimentados hasta saciedad aparente de 2 veces, a las 9 y a las 5 de la tarde, con una dieta comercial de purina, 35% de proteína cruda. Cada semana se controló el número de hembras gravidadas en cada estanque. Siguiente. Se recolectaron un total de 20 huevos en un lapso de tiempo de 36 entre 48 horas después de la fertilización de cada grupo de reproductores de la boca de las hembras grávidas para determinar el volumen, el área del huevo, la longitud mayor y menor, el peso húmedo, la tasa de eclosión, los contenidos de proteínas, lípidos y carbohidratos y el número total de huevos. Los huevos fertilizados de cada grupo se incubaron a una temperatura de 28 grados centígrados, más o menos una aproximación de 1 grado centígrado, usando 18 incubadoras tipo McDonald's, 6 litros de capacidad, manteniendo aireación constante y ajustando la temperatura del agua a 28 grados, más o menos a una aproximación de 1 grado centígrado, con un calentador de 100 watts. Una vez que las larvas consumieron el saco vitelino, se determinaron los parámetros zootécnicos y la tolerancia al estrés. Las muestras de huevos fertilizados de tilapia, 20 huevos de tilapia y juveniles, 10 huevos de cada tanque de reproductores se homogeneizaron individualmente en 3 mililitros de solución salina fría al 1,2% de cloruro de sodio para obtener un extracto crudo. También se realizaron análisis de lípidos, proteínas y carbohidratos, en el cual en los lípidos se utilizó el método de la sulfovanilina, en las proteínas se utilizó el método de Branford y en los carbohidratos se utilizó el método de Andron van Handel. También se realizaron pruebas de crecimiento de 45 días en 18 tanques de plástico cuadrados de 270 litros
es decir, 6 tanques por grupo de reproductores. La densidad poblacional se ajustó a 50 larvas por tanque, con un peso inicial medio individual de 0,13 más o menos a una aproximación de 0,001 gramos. La temperatura del agua y el oxígeno disuelto se monitorearon 2 veces al día, a las 8 horas y a las 4 horas. Los peces fueron alimentados diariamente con una dieta comercial, purina y proteína cruda al 45%, lípidos al 15%, a las 9 horas, a las 2 horas y a las 5 horas, ajustando la proporción de alimentación al 10% de la biomasa. También se hicieron cálculos en los siguientes parámetros: en la tasa específica de crecimiento, en el índice de conversión alimenticia, en la supervivencia, que se la calcula en porcentajes, y en el contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos, miligramos, gramos, -1. A continuación, mi compañero. Las pruebas de estrés por salinidad y amoníaco se realizaron en vasos de precipitados de 1000 mililitros sumergidos en un baño a 28 más o menos 1 grados Celsius. En ambas pruebas se utilizaron 3 vasos de precipitados, agregando 10 juveniles por vaso de cada grupo de los reproductores. El tiempo de exposición y los niveles de salinidad de amoníaco se utilizaron en base a la CL50, que es la concentración letal media, la prueba de Provic, determinada en una prueba anterior. La CL50 resultante para el ensayo de 24 horas fue de 19,3 de salinidad y 35,9 miligramos por litro de amoníaco. La mortalidad se definió como la ausencia de movimiento después de la estimulación física. Los datos fueron analizados por normalidad y homocedasticidad. Siguiente. Bien. Aquí tenemos la tabla 1, que en la encontramos los valores medios de peso húmedo, número, tasa de eclosión, longitud mayor, longitud menor, área y volumen de los huevos de los 3 grupos de reproductores, y en los cuales no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros medidos. Mientras que en la tabla 2 tenemos los valores medios del contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos en huevos y juveniles de los 3 grupos de reproductores, en los cuales tampoco se encontraron diferencias significativas en su contenido bioquímico. Sin embargo, el contenido de carbohidratos de los juveniles del grupo 2 fue significativamente mayor al de los otros 2 grupos. Continuación, compañero. Ya, en la tabla 3, después de la eclosión, se midió un peso larvario significativo, mayor a los grupos de H2 y H3. Al final de la prueba, los juveniles del grupo H2 eran pesados de 1,2 gramos, que fue significativamente mayor a los de H1 y H2. Tampoco se detectaron diferentes significativas en la tasa y también fueron una superficie de conversión alimenticia. Aquí, como vemos en la tabla 3, los parámetros de larvas juveniles de tilapia de Nilo de 3 criaderos comerciales fueron de tasa de crecimiento específico y índice de conversión alimenticia, y también tenemos peso de larvas y peso final juvenil. Aquí, como vemos, tenemos los grupos de reproductores. Siguiente ya. Ya. Para la prueba de amoníaco no hubo diferencias significativas en la mortalidad entre los juveniles del grupo 3. En la tabla 4 se encontró una relación positiva, también significativa, entre los contenidos de carbohidratos y los huevos de la mortalidad de juvenil de R2. Cuando los peces son pequeños, son desafiados a una prueba de salinidad, donde se encuentran significativamente entre los juveniles de tilapia de los 3 grupos. En los 3 grupos, aquí tenemos en esta imagen grupos de reproductores.
En la tabla 4 tenemos valores de medios de mortalidad juveniles de tilapia de 3 criaderos. Se diferencian después de las pruebas de desafío, amoníaco y salinidad. La relación de la mortalidad juvenil M y el contenido de carbohidrato en los huevos de tilapia en hilo son de los 3 criaderos diferentes después de la prueba de estrés de amoníaco. Gracias. A continuación, mi compañero. Discusión. Una séquera. En 1996 encontraron una correlación directa entre el nivel de proteína en la dieta de la productora Nilotic en el contenido de proteína del huevo, con un contenido de proteína en los huevos de 57,7 entre 60,3%, que es similar al 62,6%, informado por el Sayer y Kawan, 2008, y un 63% en los resultados del presente estudio. En este estudio no hubo evidencia de que los grupos de productores influyeran en el desempeño productivo de las hembras, número de huevos, tasa de exclusión y la calidad del huevo, peso, tamaño y contenido bioquímico. Bray y Larensen en 1992 afirmaron que el peso de poslarva es un parámetro confiable para medir la calidad de los camarones juveniles porque se puede distinguir diferencias fisiológicas entre la población incluso en etapa temprana de la vida, lo que coincide con nuestro resultado considerando que el peso de las larvas, el peso final de los juveniles y SGR varios significativamente con el origen de los reproductores justo después de la eclosión y el final del experimento. Sí. La composición bioquímica de los juveniles puede verse influida por la edad, el sexo y la extensión de las condiciones ambientales, como la dieta. En 2006, en este estudio se produjo un mejor crecimiento en los juveniles, que tenían el mayor contenido de carbohidratos del grupo H2. Los resultados obtenidos para la prueba de amoníaco LC50 iguales 35,9 miligramos L1 sugerían que los juveniles de la tilapia de Nilo son peces tolerantes al amoníaco. Aves en 1998, en comparación con peces sensibles, como la carpa Chirinus rigalas, LC50 igual a 26,4 miligramos L1. DAS en 2004 para el mismo periodo de exposición 24 horas. Todos los peces desafiados mostraron respuesta similar a la prueba de amoníaco, lo que sugería que el origen de los criadores para medir la resistencia del amoníaco no es determinante. La CL50 para salinidad tenida en el estudio es difícil de comparar en otros informes, principalmente por la mayoría de los estudios, probando los efectos a lo largo plazo de la alta salinidad utilizando el protocolo de aclimatación gradual. Le Marey, 2004. La concentración letal 50 en el presente estudio, salinidad de 19,5 está cerca del 18, encontrado por Suresh y Lin de 1992 para la misma especie cuando se prueba directamente a diferentes salinidades. Nuestros resultados de la prueba de estrés por salinidad mostraron que la mortalidad más alta se produjo en las larvas del grupo H3, que es un reproductor manipulado genéticamente, que produce entre un 98 y un 100% de machos, después de cruzar YY supermachos y XX hembras normales. La capacidad osmorreguladora del grupo H3 podría verse afectada por hormonas ligadas al sexo u otras características vinculadas a la manipulación genética. Se acepta que la resistencia a la salinidad está relacionada con la interacción de factores como la temperatura, el pH y la dureza, que podrían afectar la tasa de eclosión, la longitud, el tamaño del saco vitelino, la embriogénesis, supervivencia, crecimiento y consumo de oxígeno de la tilapia. Siguiente diapositiva. En conclusión, la calidad del huevo no se vio afectada por los reproductores de tilapia de los 3 criaderos estudiados, pero se obtuvieron diferencias en el rendimiento del crecimiento, el contenido de carbohidratos y la supervivencia de los juveniles, cuando se expusieron a la prueba de estrés por salinidad. Estos 3 índices deben ser considerados como posibles criterios de calidad juvenil para la tilapia. Siguiente diapositiva.
Glosario. Desarrollo gonadal. Las gonadas en el desarrollo se caracterizan por la abundancia de espermatocitos primarios, secundarios y algunas espermátidas y espermatozoides en los túbulos. Progenie, descendencia producto de la reproducción o replicación. Aclimatación, en un sentido fisiológico, implica la adaptación de un organismo a las modificaciones que se registran en su medio ambiente. Microchip es una estrategia de conservación para monitorear a las especies. Grávidas, hembras cargadas de huevos. Hidrólisis ácida es un proceso en el que un ácido prótico se utiliza para catalizar la escisión de un enlace químico a través de una reacción de sustitución nucleófila. Siguiente diapositiva. Sulfovanilla. Es un reactivo derivado de la vainilla que se utiliza para la determinación de hongos y para la selección de estructuras celulares en micología. Es la prueba de sangre que mide la cantidad de albúmina. Homocelasticidad. Es una propiedad deseable de los errores de un modelo de regresión simple. ICL50, determinación de la concentración letal media. Gracias.